La música del cuarteto de cuerdas se deslizaba suavemente por el salón de recepciones, una melodía que buscaba transmitir alegría, no conflicto. Me quedé cerca del borde de la pista de baile, con una copa de champán en la mano, cuando sentí un tirón repentino en el brazo. La voz de mi madre, tensa y pausada, interrumpió la charla. «Celine, necesitamos hablar contigo ahora». Antes de que pudiera responder, mi padre estaba a su lado, sujetándome firmemente del codo. Me llevaron a un rincón del pasillo, lejos de la multitud, pero aún a la vista de los curiosos. Sentí una opresión en el pecho. Había presentido este momento toda la noche, aunque me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico. «Daniel y Geater se merecen un buen comienzo», dijo mi madre, con un tono suave como la porcelana, pero cortante por dentro. «Es hora de que hagas lo correcto». Miré su rostro y luego el de mi padre, esperando a que se aclarara. Pero él no perdió tiempo. «Dals tu ático», exigió Gerald rotundamente. «Anúncialo esta noche como su regalo de bodas». Por un momento, las palabras no me convencieron. Su audacia me pareció surrealista, como si hubiera entrado en una obra donde me hubieran intercambiado el diálogo sin previo aviso. «Mi casa», dije en voz baja. «No te corresponde dármela». «No lo necesitas», insistió mi padre en voz baja pero firme. «Estás soltero. 3 habitaciones, 2 baños. Todo ese espacio para una sola persona. ¡Qué egoísta! Tu hermano tiene una familia que construir a nuestro alrededor». Las conversaciones se estancaron. Los invitados notaron nuestra reunión acorralada. Mi negativa fue tranquila y mesurada. «No. Trabajé para esa casa. Es mía». El momento siguiente pasó como un borrón. La mano de mi padre se alzó y me golpeó en la cara. El sonido resonó por la recepción, más fuerte que la música. Jadeos recorrieron la sala. Me ardía la mejilla y ladeé la cabeza. El silencio que siguió fue más denso que el golpe mismo. 250 ojos nos observaban, congelados entre la incredulidad y el juicio. Enderecé la columna, forcé la voz para que sonara firme y susurré, para que solo él pudiera oír: «Acabas de perderme». Dejé mi vaso en una mesa cercana y caminé entre la multitud que se separaba. Cada paso me alejaba más de la vida a la que una vez había rogado pertenecer. Aprendí pronto lo que significaba ser ruido de fondo en mi propia casa. En Portland, la familia Calloway giraba en torno a Daniel, 3 años menor que yo, a quien trataban como si llevara el legado familiar sobre sus pequeños hombros. Mi padre hablaba de él con un orgullo que parecía inagotable, como si Daniel fuera la respuesta a todas sus esperanzas para el apellido Calloway. Se esperaba que yo lo entendiera. Después de todo, yo era la hija. Un día me casaría, cambiaría mi apellido y me perdería en la historia de otra persona. Daniel, en cambio, era el hijo que mantendría intacta la línea de sangre. Esa creencia influyó en cada decisión que tomaron mis padres. Cuando Daniel trajo a casa una boleta de calificaciones llena de abejas, la enmarcó en el refrigerador. Cuando llegué a casa con sobresalientes y premios de los torneos de debate, mi madre sonrió amablemente y me preguntó si me había acordado de poner la mesa. Daniel se unió al equipo de fútbol, y mis padres le compraron botas y uniformes nuevos, y le pagaron entrenamiento adicional. Cuando necesité zapatillas nuevas, me dijeron que usara el dinero de la niñera. El favoritismo no era sutil. Era doctrina. La voz de mi padre resonaba en cada campo de fútbol donde Daniel jugaba, aplaudiendo hasta quedarse ronco. Mis campeonatos de debate, mis competiciones de atletismo, a menudo se los perdían, excusados por recados o prioridades familiares. Al principio, me esforcé más. Pensaba que si lograba ser perfecto, si lograba destacar sin reservas, me verían. Becas, cuadro de honor, actividades extracurriculares. Las apilé como ladrillos en un muro, con la esperanza de que la altura los obligara a mirar hacia arriba. No lo hicieron. Lo que vieron fue una hija que podía cuidarse sola y un hijo que siempre necesitaba más. Daniel se convirtió en su centro, y yo me convertí en la sombra que orbitaba a su alrededor. Sin embargo, en esa sombra, empezó a crecer una determinación silenciosa, firme, inquebrantable. Si nadie más reclamaba mi valor, entonces yo lo haría. Ese fuego me llevó a los años en los que construiría una vida propia, una vida que nunca pensaron que merecía. La universidad fue mi vía de escape, aunque tuvo un precio. Obtuve becas gracias a mis calificaciones y concursos, pero nunca lo cubrieron todo. Al graduarme, llevaba sobre mis hombros $40,000 en préstamos estudiantiles. Mis padres me recordaban a menudo que tenía suerte de estar allí,
ya que todos sus ahorros estaban comprometidos con el futuro de Daniel. Asentí, me tragué el dolor y pagué mis propias cuentas. Cuando entré al mundo financiero, sabía que no habría atajos. Acepté todos los proyectos que nadie más quería, me ofrecí como voluntario para turnos de vacaciones y me quedé mucho después de que la oficina se vaciara. Mis amigos del colegio publicaron fotos de vacaciones en la playa y escapadas de fin de semana. Me quedé en mi escritorio, con la vista nublada por las hojas de cálculo, aferrándome a la creencia de que este trabajo duro me llevaría a un lugar innegable. Las semanas de 80 horas se convirtieron en mi norma. Los cumpleaños se olvidaron. Las relaciones terminaron antes de poder empezar. Me dolía el cuerpo por el ritmo, pero mi cartera creció. A los 28 años, ascendí a asesor financiero senior, uno de los más jóvenes de la firma. Los clientes confiaban en mí. No por mi encanto, sino porque conseguía resultados que otros no conseguían. A los 30, firmé los papeles para la compra de mi ático en el centro de Seattle. 3 habitaciones, 2 baños, paredes de cristal con vistas al horizonte y al estrecho de Puget. El precio era de $1,5 millones, una cifra que antes me habría parecido inimaginable. Mientras estaba en la sala de estar vacía esa primera noche, con las luces de la ciudad derramándose sobre los pisos pulidos, me permití creer que finalmente había conseguido algo que nadie podría disminuir. Mientras tanto, Daniel pasaba de un trabajo efímero a otro, siempre con el apoyo de mis padres. Disculpaban sus fracasos diciendo que había encontrado su camino, le extendían cheques cuando no podía pagar el alquiler y presumían de su potencial como si fuera un logro. Él tenía redes de seguridad a cada paso, mientras que yo tenía precipicios. Era un contraste demasiado marcado para ignorarlo, aunque lo intenté. Porque tarde o temprano, aprendería hasta qué punto mi éxito se había convertido en un objetivo. Daniel conoció a Heather en una reunión de amigos, y desde el primer momento, supe que era amable, justo como mi hermano necesitaba. Era maestra de kinder con una paciencia infinita, el tipo de mujer que sonreía ante las interrupciones y escuchaba sin apresurarse a hablar. 8 meses después, cuando anunciaron su compromiso, mis padres reaccionaron como si la realeza hubiera bendecido a nuestra familia. No tenían muchos ahorros, pero eso no les impidió prometer cubrir todos los gastos de la boda. No se me escapó la ironía cuando pedí ayuda con la matrícula. Nunca sobraba. En el caso de Daniel, sin embargo, estaban dispuestos a estirar al máximo los fondos de jubilación, considerándolo una inversión en el futuro de la familia. Quería apoyarla a pesar del viejo dolor. Cuando me ofrecí a organizar una cena de compromiso en mi ático, Heather pareció sinceramente agradecida. Admiró la vista, me hizo preguntas atentas sobre mi trabajo y me dio las gracias más de una vez. Durante una breve velada, me dejé llevar por la creencia de que tal vez este hito podría acercarnos. Luego vino el cambio sutil. Marian deambulaba por mi casa como si estuviera realizando una inspección, pasando la mano por las encimeras y deteniéndose en las obras de arte. Todo muy moderno, comentó con un tono teñido de desaprobación. Gerald, sin ser sutil, me preguntó directamente cuál era la hipoteca y si me parecía prudente inmovilizar tanto dinero en un solo lugar. Sus palabras se presentaron como curiosidad, pero su filo era lo suficientemente afilado como para herir. La cena continuó entre risas y brindis, pero por debajo corría un trasfondo que no podía ignorar. Mi casa no era admirada. Era medida, sopesada y criticada en silencio. Noté cómo mis padres intercambiaron miradas cuando Heather elogió la terraza. Y sentí un cambio en mi interior. Lo que había construido, por lo que había luchado, ya no era solo mi logro. Se había convertido en algo codiciable. Lo ignoré esa noche, diciéndome que estaba imaginando sombras donde no las había. Pero esas sombras solo se hicieron más oscuras en las semanas siguientes. Las semanas previas a la boda se desvanecieron entre recados y obligaciones. Recogí el smoking de Daniel cuando lo olvidó en la sastrería. Llené sobres con invitaciones de última hora e incluso coordiné con la floristería cuando la entrega original se retrasó. Heather fue muy amable en todo momento, disculpándose por el caos y agradeciéndome por intervenir. Le dije que no se preocupara. La verdad es que quería aliviar su estrés, aunque eso significara cargar con más de lo que me correspondía. En la cena de ensayo, alcé una copa para brindar por la pareja. Me salieron las palabras con facilidad. Esperaba que la paciencia de Heather suavizara la terquedad de Daniel y que juntos construyeran algo sólido. Los invitados aplaudieron. Heather lloró y, por un breve instante, me sentí incluido, como si todas las viejas heridas finalmente estuvieran cicatrizando. Pero entonces empezaron los susurros. Pequeños comentarios fugaces que flotaban justo al alcance del oído.
Una tía se inclinó hacia otro pariente y murmuró: ese ático suyo sería perfecto para ellos. Una prima sonrió mientras pasaba a mi lado camino al bufet y susurró: qué suerte tiene Daniel. Al principio, lo descarté como una simple especulación que llena las reuniones familiares. Pero el coro se hizo más fuerte, más directo. Escuché a mi tío comentar: no es posible que necesite todo ese espacio ella sola. Otro intervino: la generosidad es cosa de familia. Hará lo correcto. El punto de inflexión llegó cuando mi prima Sofía me llevó aparte en el pasillo. Su expresión era seria. Celine, necesitas saber algo. Tus padres llevan semanas diciéndole a la gente que le vas a regalar el ático a Daniel. La miré atónito. Es absurdo. Nunca dije eso. Lo sé, susurró rápidamente, pero se lo han contado a tanta gente. Ya es prácticamente la ley del Evangelio. Ten cuidado mañana. Su advertencia se me quedó grabada como una piedra. Sentí que me ardían los sesos de ira e incredulidad. ¿Cómo podían distorsionar mi éxito y convertirlo en algo que se esperaba que entregara? Como si todos los años de sacrificio no hubieran servido de nada. Aún así, sonreí al volver a la mesa, decidida a no dejar que se notara. Por Heather, por el día con el que había soñado, me tragué la inquietud y me concentré en celebrarla. Me dije a mí mismo que los susurros eran solo palabras. Pero bajo las risas y el tintineo de las copas, sabía que algo se estaba gestando, esperando a estallar. El salón de recepción brillaba con luces colgadas en el techo, el tipo de atmósfera destinada a hacer que todo pareciera encantado. Me senté en la mesa principal, sonriendo para las fotografías, chocando las copas cuando me lo pedían y tratando de ignorar la forma en que mis padres seguían observando la multitud, como para asegurarse de que todos estuvieran mirando. Retiraron los platos, volvieron a servir vino y mi padre se levantó de la silla, golpeando el borde de su copa de champán con el cuchillo. La sala quedó en silencio casi al instante. Gerald Calewa siempre había tenido una presencia que exigía atención, y esta noche no fue la excepción. Comenzó su discurso con anécdotas sobre la infancia de Daniel. Como siempre fue el niño con el corazón más grande, el que se mantenía cerca de la familia, el que traía alegría a la casa. Los invitados rieron entre dientes, y Daniel sonrió radiante junto a Heather. Quise creer por un momento que era solo la alegría desbordante de un padre. Pero entonces su tono cambió, sutil al principio, luego deliberado. Algunas personas, dijo, haciendo una pausa para que el silencio se extendiera, tienen la suerte de tener habilidades naturales, un éxito que parece fácil de alcanzar. Acumulan riquezas, posesiones, logros. Sus ojos recorrieron la habitación pero se posaron en mí. Otros, como Daniel, son bendecidos de diferentes maneras, con generosidad, con lealtad, con amor a la familia por encima de todo. Una oleada de incomodidad recorrió a la multitud. La sentí tan claramente como el calor que me subía a las mejillas. Levantó su vaso más alto. Y la familia es lo que realmente importa. Al comenzar Daniel y Heather su vida juntos, sé que quienes hemos tenido la suerte de vivir juntos daremos un paso al frente para asegurarles un buen comienzo en un hogar digno. La insinuación era inequívoca. Cabezas se giraron, miradas se dirigieron hacia mí, algunas curiosas, otras compasivas. Sentí un nudo en el estómago al sentir el peso de 200 ojos. El brindis de mi padre no fue una celebración. Fue una trampa pública. Forcé una sonrisa y levanté la mía. Levanté mi copa y la choqué contra la de Heather, aunque me temblaba un poco la mano. No dije palabra. El silencio era el único escudo que me quedaba en ese momento. Pero por dentro, las paredes se cerraban, y sentía que la confrontación se acercaba, inevitable ahora, imposible de ignorar. La música de la pista de baile vibraba suavemente mientras mis padres me guiaban a una pequeña sala lateral, un espacio destinado a que los novios disfrutaran de momentos de tranquilidad. Mi madre cerró la puerta tras nosotros, dejando el sonido de risas y tintineo de copas amortiguado más allá de las paredes. El aire dentro era denso, cargado de algo que había sentido gestarse durante semanas. Tuviste tu momento, empezó mi padre, con la mandíbula apretada y la voz firme y autoritaria. Ahora es hora de pensar en el futuro de tu hermano. Me crucé de brazos, intentando tranquilizarme. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Marion se acercó, entrecerrando los ojos como si volviera a ser una niña desobediente. Daniel y Heather no pueden empezar su vida en ese pequeño apartamento. Tienes más espacio del que necesitarás. 3 habitaciones, una terraza. Estás sola. Celine, ¿no crees que es hora de compartir lo que tienes?
Solté una breve carcajada, más de incredulidad que de humor. ¿Compartir? ¿Te refieres a mi casa, la que gané con mi trabajo, la que sacrifiqué durante años para poder comprar? No tendrías nada si no fuera por nosotras, respondió. Te criamos, te dimos la vida, te dimos un techo. Ahora te toca a ti retribuir. Algo dentro de mí se quebró. No pagaste la universidad. No fuiste a mis competencias. Lo ahorraste todo para el futuro de Daniel, mientras yo luchaba por el mío. No te quedes aquí fingiendo que te debo el techo cuando lo construí sin ti. El rostro de mi padre se endureció. Se acercó, con voz baja pero peligrosa. Esto no es una petición. Celine, cede el ático a Daniel. Oh, no eres mi hija. Las palabras colgaban como una espada y supe que finalmente había llegado la elección. Tan brutales y definitivos como la bofetada que me esperaba, los gritos habían llegado más lejos de lo que imaginaba. Para cuando la voz de mi padre se alzó por encima de la mía, las sombras llenaban la puerta. Los familiares se quedaron, inseguros, atraídos por la curiosidad. Entonces Gerald se giró, con una expresión casi performativa. Tu hermana te va a ceder su ático, anunció, proyectando su voz hacia el pasillo donde empezaban a reunirse los invitados. Un murmullo recorrió la multitud, las miradas se movían entre Daniel, Geater y yo. Mi hermano parecía confundido, su nueva esposa estaba pálida de la sorpresa. Di un paso adelante, calmando la voz. Eso no es cierto. Nunca dije eso. Los jadeos rompieron el silencio, inhalaciones bruscas como grietas en el vidrio. El rostro de mi padre se oscureció, y en ese momento parecía menos evidente y más un hombre acorralado, desesperado por evitar que la autoridad se le escapara. Deja de avergonzarnos, susurró. Harás lo que te digan. No lo haré, respondí, cada palabra con un propósito. El ático es mío. No es un regalo de bodas. Nunca lo fue. La sala se apretó a nuestro alrededor, los susurros crecían como una marea. Sentí el peso de cada mirada, el aguijón del juicio, pero permanecí inmóvil. Por una vez, no me encogía ante sus expectativas. Y entonces, en un instante violento, la discusión terminó. Su mano me rozó la mejilla con un crujido que resonó más fuerte que la música de afuera. Mi cabeza se giró bruscamente, y el escozor se transformó en calor que latía bajo mi piel. El silencio que siguió fue sofocante. Geater se llevó la mano a la boca. Daniel permaneció inmóvil, clavado en el sitio, su silencio más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber ofrecido. Mi madre apartó la mirada como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Me enderecé, ignorando la quemadura en mi cara, y miré fijamente al hombre que me había golpeado. Mi voz se redujo a un susurro, tranquilo pero definitivo. Me acabas de perder. Sin decir una palabra más, me abrí paso entre el atónito círculo de invitados. Cada paso, con cautela, dejando atrás la música, las luces y la familia que finalmente me había demostrado lo que significaba para ellos. Para cuando llegué a mi ático, la adrenalina se había disipado, dejando solo un dolor profundo. Cerré la puerta tras de mí y me deslicé hasta el suelo. ¿Qué necesitarás? 3 habitaciones, una terraza. Estás sola. Celine, ¿no crees que es hora de compartir lo que tienes? Solté una breve carcajada, más de incredulidad que de humor. ¿Compartir? ¿Te refieres a mi casa, la que gané con mi trabajo, la que sacrifiqué durante años para poder comprar? No tendrías nada si no fuera por nosotras, respondió. Te criamos, te dimos la vida, te dimos un techo. Ahora te toca a ti retribuir. Algo dentro de mí se quebró. No pagaste la universidad. No fuiste a mis competencias. Lo ahorraste todo para el futuro de Daniel, mientras yo luchaba por el mío. No te quedes aquí fingiendo que te debo el techo cuando lo construí sin ti. El rostro de mi padre se endureció. Se acercó, con voz baja pero peligrosa. Esto no es una petición. Celine, cede el ático a Daniel. Oh, no eres mi hija. Las palabras colgaban como una espada y supe que finalmente había llegado la elección. Tan brutales y definitivos como la bofetada que me esperaba, los gritos habían llegado más lejos de lo que imaginaba. Para cuando la voz de mi padre se alzó por encima de la mía, las sombras llenaban la puerta. Los familiares se quedaron, inseguros, atraídos por la curiosidad. Entonces Gerald se giró, con una expresión casi performativa. Tu hermana te va a ceder su ático, anunció, proyectando su voz hacia el pasillo donde empezaban a reunirse los invitados. Un murmullo recorrió la multitud,
Las miradas se movían entre Daniel, Geater y yo. Mi hermano parecía confundido, su nueva esposa estaba pálida de la sorpresa. Di un paso adelante, calmando la voz. Eso no es cierto. Nunca dije eso. Los jadeos rompieron el silencio, inhalaciones bruscas como grietas en el vidrio. El rostro de mi padre se oscureció, y en ese momento parecía menos evidente y más un hombre acorralado, desesperado por evitar que la autoridad se le escapara. Deja de avergonzarnos, susurró. Harás lo que te digan. No lo haré, respondí, cada palabra con un propósito. El ático es mío. No es un regalo de bodas. Nunca lo fue. La sala se apretó a nuestro alrededor, los susurros crecían como una marea. Sentí el peso de cada mirada, el aguijón del juicio, pero permanecí inmóvil. Por una vez, no me encogía ante sus expectativas. Y entonces, en un instante violento, la discusión terminó. Su mano me rozó la mejilla con un crujido que resonó más fuerte que la música de afuera. Mi cabeza se giró bruscamente, y el escozor se transformó en calor que latía bajo mi piel. El silencio que siguió fue sofocante. Geater se llevó la mano a la boca. Daniel permaneció inmóvil, clavado en el sitio, su silencio más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber ofrecido. Mi madre apartó la mirada como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Me enderecé, ignorando la quemadura en mi cara, y miré fijamente al hombre que me había golpeado. Mi voz se redujo a un susurro, tranquilo pero definitivo. Me acabas de perder. Sin decir una palabra más, me abrí paso entre el atónito círculo de invitados. Cada paso, con cautela, dejando atrás la música, las luces y la familia que finalmente me había demostrado lo que significaba para ellos. Para cuando llegué a mi ático, la adrenalina se había disipado, dejando solo un dolor profundo. Cerré la puerta tras de mí y me deslicé hasta el suelo.